Vamos a hablar con don Fernando Santiago. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Fernando, ya saben que es presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de algunas circunstancias que, digo yo, nos dejan perplejos. Ha habido una sentencia en Asturias, don Fernando, que le dice a la sociedad española, le dice, oiga, si los argumentos que plantea un empresario para formalizar un ERE son los mismos argumentos que en su día utilizó para formalizar un ERTE, eso no es válido. Y esto nos deja a cuadros. Da la sensación, entonces, de que si se invocó el efecto o el impacto de la crisis del coronavirus, eso no va a servir si se formula un ERE desde esa empresa. Y esto es, bueno, a lo mejor una opinión o una sentencia que se tiene que consolidar por tribunales mayores. Bueno, evidentemente son tribunales de primera instancia, son juzgados de lo social. Los que habitualmente se dedican al tema social saben lo que suele ocurrir en este tipo de procedimientos judiciales, en ocasiones este tipo de sentencias sorpresivas, pero no es la primera ni la última. Ya le dijimos en el programa que hicimos el viernes, recuerde que ya dijimos que había jueces que estaban avisando sobre el tema de las corporaciones, etcétera, sobre que iban a tomar en cuenta que, no como ya ha salido, que por cierto salió la Dirección General del Trabajo ya diciendo que las cantidades que hay que devolver son las de todos los trabajadores, no de los trabajadores que se proceden al despido por el plazo de carencia. También ha habido jueces en las primeras instancias de lo social que ya han empezado a advertir, o han empezado a decir que su interpretación va a ser que el efecto de readmisión es desde el último, no desde el primero. Y esta es una de las muchas más por culpa de la norma que se ha quedado en el aire, de una norma que se ha dejado a la libre interpretación de cada uno, una norma que además la Administración Pública, que a través de sus direcciones generales de trabajo, a través del Ministerio, debería haber sacado por lo menos algunas notas comunicando o aclarando o interpretando los aspectos, pero no, se ha dejado absolutamente todo en el aire y nos estamos con esta sorpresiva. Y además es increíble, porque que los mismos argumentos que me han venido para una cosa, ahora en la misma situación, porque una segunda oleada o una tercera oleada es la misma situación, no me valga, pues llama poderosamente la atención. Lo que pasa es que lo único que podemos decir jurídicamente es que esperemos a ver qué ocurre en la segunda instancia, que yo espero que esto lo eche atrás y ponga las cosas en su sitio. Bueno, esta es una sentencia del Superior de Asturias y ¿en qué se argumenta? Se argumenta en que dicen el ERE debe basarse en una causa distinta y sobrevenida, ese es el literal entrecomillado, a la que se alegó en su día para solicitar el ERTE. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. Primero porque todos sabemos que los ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo, nacen y son una cosa diferente al ERE. Por decirlo de alguna forma, los ERTEs son para salvaguardar el trabajo y los EREs son para, digamos en cierta medida, con un orden y un concierto, liquidar el trabajo y salvaguardar la empresa. O sea, ambos salvaguardan algo, pero mientras que el ERE clarísimamente intenta salvaguardar la empresa mediante con un final que es la extinción de los contratos de trabajo, el ERTE salvaguarda a la empresa y salvaguarda a los trabajadores porque su finalidad es que los trabajadores al final, en un momento que la empresa vuelva a ser viable, vuelvan a poder trabajar y se puedan salvaguardar. Por eso digo que no puedo estar de acuerdo en que hagan esas diferenciaciones porque en la práctica la causa en función de la cual se tienen que iniciar ambos es la misma y debe ser la misma porque su finalidad al final debería ser la misma. O sea que estamos en una trinchera de inseguridad jurídica, esta vez dentro del mundo laboral, en ese tránsito de los ERTEs a los EREs. En el tema laboral llevamos en esa trinchera de inseguridad jurídica toda una vida. Cualquiera, los empresarios y los trabajadores que han tenido la desgracia de tener que pasar por los juzgados de lo social han comprobado cómo es eso, cómo hay veces incluso, y sobre todo cuando han pasado por los servicios de mediación y arbitraje y conciliación, cómo parece eso que es un intercambio de cromos más que realmente un servicio o de mediación o un servicio judicial. Y por lo tanto a nadie tiene que extrañar ese asunto. Lo que sí que es cierto en cuanto a la seguridad jurídica es que desde que se decretó el estado de alarma es absoluta y total, pero porque no hay técnica legislativa. Entonces, esto es fruto, en mi opinión, de una falta de técnica legislativa, de que no se ha dejado bien arreglado. E incluso una falta de que, bueno, una vez que hay una sentencia de estas,
a qué está esperando la señora ministra, a qué está esperando el Ministerio para hacer una corrección. Y lo digo porque luego para sacar un Real Decreto Ley de estos que hacen, los hace... anda que no han demostrado hacerlos como churros en este año. Nocturnidad y alevosía. Sí, o para cambiar como han cambiado, como hay cerca de 32 o 34 leyes que preparadas en modificación a través de los presupuestos generales de Estado. Pero si es que si hay algo que ha sido habitual, en este gobierno desde luego muchísimo más, pero a lo largo de toda la vida de los gobiernos de este país son, como decimos nosotros, los técnicos, las disposiciones finales, las adicionales y las transitorias. O sea, te sale una ley que regula los ERTES y en la disposición, y al final de todo te aparece una disposición adicional que te modifica la ley de aguas. ¿Y de esto qué tiene que ver? Nada, pero aprovechan que es una ley para meter la modificación. Pues dos frutos. Es una barbaridad. A mi modo de ver, esa sentencia es una barbaridad. Hay que leerla y valorarla en su conjunto, pero la interpretación como tal no se sostiene. Don Fernando, nos hemos saltado un tema que es muy importante. Usted lo ha comentado perfectamente, pero me gustaría ahondar porque hay mucha gente que está pendiente de esto. Saltarse el prohibido de despedir, que es lo que se planteaba aquí, con los ERTES, obliga ya definitivamente, según he creído entender, a devolver las exenciones de seguridad social de toda la plantilla. Sí, ha salido el viernes en su programa, en Queremos Ayudar, lo habló el letrado, lo habló Jorge Puente y dijo que estaba a punto de salir y efectivamente el sábado por la mañana salió ya la resolución, o sea, la nota de la Dirección General de Trabajo donde recogían bien claramente que la devolución es total, que no se trata de la evaluación de las cantidades del trabajador que has despedido, sino la de la totalidad de la empresa, que estos son unas ayudas que se han hecho en finalidad al conjunto general de la empresa y que, por lo tanto, el incumplimiento del plazo devendría en devolver la totalidad de las cantidades por todos los trabajadores de la empresa y por todo el tiempo. Esto es algo que en cualquier caso nosotros sí que habíamos interpretado claro, pero que había variaciones. A mí me preocupa mucho más la otra que le he dicho y que cada vez está empezando a sonar en muchos sitios con referencia a que los jueces o algunos jueces ya han manifestado que para ellos los plazos no empiezan a correr. La apertura de los despidos, vamos a decir así para que los televidentes lo tengan claro, era que en el momento que tú readmitías el primero de los trabajadores en ERTE, pasados los 6 meses, que había la posibilidad ya de comenzar despidos sin perder las bonificaciones. Bien, pues algunos jueces en privado ya han empezado a decir que su interpretación que no es desde el primero, que es desde el último. Con lo cual, si esa interpretación al final fluye y acaba llegando al lugar, nos vamos a encontrar que prácticamente todas las empresas que han despedido, una vez pasados los periodos de los 6 meses, como a casi todas habrán despedido a trabajadores todavía en ERTE, van a tener un gravísimo problema. De todas formas, bueno, está ahí, yo creo que lo ponemos en la mesa, lo decimos en voz alta, porque sería bueno que alguien alguna vez en este gobierno nos escuche o vea esta televisión tuviera la sensibilidad sí, de... efectivamente, y que tenga esa sensibilidad de decir, miren, vamos a dejar esto bien claro, sí o no, que lo suyo es decir no. Porque si dicen sí, estamos en el mes de diciembre. Ya hace más de 1 mes y medio, 2 meses que pasaron los 6 meses desde la remisión del primero y ha pasado y más de 9 meses desde que salió la norma, con lo cual habían tenido tiempo para aclararlo y para solucionarlo. Bueno, hay una evidencia de la que yo también quería pues que usted contase el porqué y algunas singularidades, la diferencia de trato entre las grandes empresas y ese pequeño empresario, tal vez autónomo, tal vez mileurista, y de cómo son tratados por la Administración y qué diferencias son más denunciables. Bueno, el pequeño autónomo, ya lo hemos dicho desde el primer día, está siendo muy maltratado por la Administración. Les recuerdo, y lo han dicho ustedes en este programa, y lo hemos dicho nosotros en este programa, desde el famoso escándalo de Nissan de los 2.000 trabajadores que se echaban a la calle, que era atroz, pero que media política se levantó en contra de la Nissan y media España se levantó contra la Nissan, mientras que había cientos de miles de trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas que estaban cerrando y desapareciendo. Y es que nadie tiene en cuenta que sí, que efectivamente hay 4.791, así, vamos a decirlas al céntimo, 4.791 grandes empresas que tienen más de 200 asalariados las mismas y que tienen 5 millones de trabajadores, sí. Pero es que el resto de los 10 millones de trabajadores están en manos de casi 2.800.000 pequeñas empresas que son o que somos las que mantenemos esto, sin contar los millones de autónomos. Y que todos estos 2 millones y pico
de empresas, pues casi el 93%, según las estadísticas que se dice pronto, todos estos famosos pequeños empresarios a los que vamos, las copas, el del restaurante, el otro, casi el 93% son mileuristas, es decir, son autotrabajadores, trabajan para ellos mismos pero como si tuvieran una autonómica y que por lo tanto todas las normas que se estén haciendo se tengan en cuenta para las grandes empresas y no se tengan en cuenta para estos señores que están llegando mal a fin de mes, que están teniendo problemas, es impresionante. O sea, que es decir, hasta ese punto, vamos a ver, la normativa, la burocracia, la presentación de información, de documentación, de petición, de todo eso, ¿es exactamente igual en un caso que en otro? Exactamente igual, con la diferencia que esas 4.791 empresas tienen en sus plantillas decenas de graduados sociales, de abogados, de gestores, de auxiliares administrativos, etcétera, y los pequeños y medianos empresarios pues tienen 4. La definición de gran empresa, para que todos los televidentes lo tengan claro, es que se considera gran empresa aquella que tiene más de 250 asalariados, mientras que el resto son pymes. Estamos hablando que las microempresas de 1 a 9 asalariados en España es 1.111.000. Estamos hablando de que las pequeñas, entre 10 y 49, que sigue siendo una pequeña empresa, 147.000, y que las medianas, que están entre 50 y 249, son 24.000 empresas. Eso sin contar las que no tienen asalariados, que es 1.600.000. Estos señores son trabajadores. Estos señores, aunque son empresarios por corazón y por emprendimiento, al final son currantes. Y porque pagan nóminas, pero claro, son currantes. Pero son currantes. Entonces no hay derecho que tengamos un gobierno que esté hablando de la derogación de la reforma laboral en la forma que lo está hablando, que a quien afecta es a estos 2.800.000 empresarios, no a los 4.791, que es que les da absolutamente igual. Absolutamente igual, porque el señor presidente de la compañía no se entera cuando echan a 1 o 24, porque tiene un departamento de recursos humanos que lo hace, y el día que entra por la puerta y no ve a un conserje, no sabe si es que se ha jubilado, se ha muerto, le han despedido o qué ha pasado. Que se está hablando de incremento de las inspecciones, cuando los incrementos de las inspecciones no son en las grandes empresas. ¿Usted ha visto alguna vez un inspector entrar por la puerta de un Corte Inglés? Buenas, soy un inspector, vengo a comprobar las vendedoras de los cajeros que hay aquí. Yo en 30 años no he conocido el caso. Es posible que lo haya, pero he conocido. Pero sí he conocido al inspector yendo por las puertas de la calle o yendo a buscar a la empresa tal, y como ha visto que está cerrada, que ha desaparecido, dice, bueno, mira que estoy aquí, me voy a la de al lado y a pedir papeles. Y además con obligatoriedad de tenerlo. Y cuando dice, no, es que esto lo tengo, es que usted tiene obligación de tenerlo. Que a veces que te dan ganas, cuando te echan esas broncas, de decir, oiga, usted, póngame la multa o échame la bronca, pero las dos cosas no. O sea, si me echa la bronca, no me multe. Y si me multa, no me eche la bronca. Bueno. Quiero comentar con usted también esta gran polémica, al parecer, dentro del gobierno. Esto va a acabar, como aquí lo que manda es la política siempre y nunca es la economía, pues va a acabar en lo que va a acabar. Den por hecho que el año que viene, no sé en qué momento, pero se va a subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Ahora mismo parece que hay una bronca que no es tal. En realidad lo que han decidido es, bueno, dejamos pasar unos meses y ya lo volvéis a plantear. Está Podemos muy pesadito en subir ese salario mínimo interprofesional, y parece que la contralínea es pues la parte del gobierno del PSOE, que dice, bueno, hombre, es que esto en el fondo es perder empleo, lo que se haga en ese territorio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, voy a intentar resumirlo en lenguaje de calle, que es lo que yo opino, porque aquí habría para escribir un máster. Yo tengo que hacerlo así, coger así, con papel y bolígrafo, no porque vaya a escribirlo, sino porque necesito yo para a mí mismo para hacerlo. Vamos a ver, si yo tengo una pequeña empresa en la que tengo un par de trabajadores nuevos que acaban de entrar, que no saben absolutamente hacer nada, que les contrato, etcétera, y que me permito contratarles por el salario mínimo, digamos tú el salario mínimo, 1.000, por ejemplo, bueno, va a ser redondo, sí, sí. 1.000. Y entonces luego en la empresa tengo los señores que llevan una temporada, un tiempo más, que ganan 1.100, 100 euros más, un 10% más, saben hacer determinados trabajos mejor. Estos a su vez tienen un jefe, una empresa pequeñita, que gana 1.300 euros, y por último estoy yo, que soy el autónomo, etcétera, que me quedan 1.600. Y ahora llegan estos señores del gobierno y dicen, salario mínimo de 1.000 euros es una porquería. Yo no voy a entrar en lo que da o que no da el mínimo, os estoy haciendo el análisis desde este punto de vista. Entonces dice, un señor que acaba de entrar, que no tiene ni puñetera idea, que no sabe hacer absolutamente nada, ni le ha dado con un canuto, a partir de ahora va a ganar 1.150. Y entonces empieza la cadena hacia arriba. Porque claro, el de 1.100, que sabía hacer más, de momento ya tiene que subir, pero no tiene que subir a 1.150. Oiga, si yo que sé que hacer más que este que tengo al lado,
Por lo menos tendré que ganar los 100 euros que seguía ganando más, con lo cual me tendrán que subir a mí de 1.100 a 1.250. El jefe del grupo que ganaba 1.300, o sea, 200 más, dirá, hombre, yo tendré que seguir ganando más porque si no voy a hacer yo lo mismo que el que no sabe hacer nada. Con lo cual acabo teniendo que subir a 1.450. Y el empresario que gana 1.600 no se puede subir nada porque es el autónomo. Pero el resultado de esto es que nos acabamos de subir, nos encontramos de encontrar una subida de 850 euros en 4.000 euros de nóminas. Es decir, acabamos de subir un 30% los costos de la empresa haciendo lo mismo que hacían el día de ayer. ¿Eso en qué se traduce? En mi pueblo se traduce que si tengo más gastos, o tengo más ingresos o tengo pérdidas, lo que significa que voy a tener que subir los precios. ¿Están las cosas como para subir los precios o están las cosas para perder? Porque el empresario que hemos dicho que es mileurista gana 1.600. Si estos 850 se los quedo, al final el empresario se va a quedar ganando 750 euros. Y entonces el empresario, en castellano, va a decir, ¿qué cojones? Cierro. Porque si voy a ganar menos que estos, o despido y me quedo solito y a lo mejor no tendré tanto trabajo, haré menos, pero por lo menos gano 1.500 euros sin responsabilidad y sin problema. Es una atrocidad. Insisto, lenguaje de calle, la cuenta la chica y la matemática pequeña. Si subimos el salario, el siguiente escalafón tendrá que seguir subiendo, porque si yo soy un señor que gana más que el que acaba de entrar, por decir de alguna forma, de medio becario, que no sabe hacer nada, y me encuentro que como yo estoy por encima del SMI y el que entra le igualan a mí porque el SMI lo han puesto en el mismo sueldo que el mío, tiro el bolígrafo, le devuelvo el suyo y digo, yo hago lo mismo que este. Está claro. Don Fernando Santiago, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por la claridad, lo hemos entendido todos. Yo creo que ha quedado más claro que una sesión del Parlamento. Hombre, no es una explicación técnica, no hablamos de la macroeconomía. Sí, pero lo hemos entendido con enorme eficacia, que es de lo que se trata. Mil gracias por estar aquí. A ustedes. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Queremos ayudar? Claro. Hay que ayudar mucho.